Entonces, ¿lo ves? La expedición Muro ya estaba en marcha, sucediendo antes de que nadie se diera cuenta. Ya estábamos por delante del juego. Anthony Sánchez. Coronel, ¿qué quieres decir con la expedición Muro? Nunca habrás oído hablar de ellos, ¿verdad? No, no lo creo. No creo que hayas sabido de eso. Así que déjame explicarte. Ahora que el cuerpo de ingenieros del ejército estaba a cargo del desarrollo de nuevas instalaciones, eligieron un destacamento especial de pilotos y tropas terrestres del campo aéreo del ejército de Muroc, en California, que todavía se llamaba así. En aquel tiempo realmente se llamaba el campo de tiro y bombardeo del lago Muroc, por allá por 1940. Algunas paredes estaban cubiertas con pantallas similares a radar, y también parecían haber estaciones individuales para el personal, pero misteriosamente no lo suficientemente grandes para que cupiera un ser humano, y algunas estaban equipadas con varios tipos de máquinas de criptografía, o lo que parecían ser posiblemente máquinas de escribir eléctricas. Todas ellas estaban conectadas a las pantallas planas similares a radar. Y continúa el coronel diciendo, aquí es donde se vuelve realmente extraño. Un área del informe que me hizo cuestionar no solo si lo que estaba leyendo era real, lo que me hizo cuestionar por qué yo iba a este lugar. Verá, además de toda la maquinaria de aspecto moderno, el informe decía que justo después de la entrada de la caverna y casi varios de cientos de pies dentro, habían encontrado espadas de indios americanos discernibles por las fundas de cuero y el estilo de envoltura de tela sobre mangos hechos de hueso. También encontraron más de 100 flechas, arcos, entre otras cosas. Luego, por si no podía ser más extraño, empezaron a encontrar diminutos restos de apariencia humana, con cabezas agrandadas y cuencas oculares muy grandes, muchos de ellos esparcidos por la zona donde la caravana empezó a pasar de caravana natural a estructura fabricada. En todas las primeras zonas inspeccionadas había señales de lucha y de serios incendios, ya que encontraron más armas, cadáveres y ráfagas de carbón en las paredes. El oficial al mando escribió que fueron estos hombres los que comenzaron a llamar a estas hojas de escritura tablillas, debido a la similitud de la escritura en las tablillas de piedra descubiertas durante las expediciones arqueológicas en Irak durante la década de 1840. En pocos años, los equipos de lingüística académica y militar finalmente desarrollarían la capacidad de traducir completamente el idioma, y el ejército financiaría la creación de un dispositivo de traducción. El dispositivo tenía un diseño físico similar a una máquina de escribir y producía traducciones exactas de la escritura cuneiforme avanzada. Su objetivo era intentar realizar ingeniería inversa de todo el equipo que encontraron y comunicarse con quien quiera que estuviera ahí. A través de la traducción del lenguaje, descifraron las tablillas de metal, de las que tantas se habían encontrado casi por todas partes en las cavernas y pasillos que conducían a las habitaciones. Coronel, ¿pero quiénes eran los habitantes de esas cavernas en la Chuleta Mesa? ¿Quiénes eran los habitantes de esas cavernas? A lo que el coronel contestó, esto es complicado ya que aprendimos de varios grupos, pero solo uno de ellos ocupó las cavernas. Al principio no entendíamos por qué, pero con el tiempo todo se aclaró. Ahora, con la capacidad de leer sus escritos, se descubrieron los nombres de los habitantes subterráneos y otros grupos asociados, así como su historia completa. Con el tiempo, nuestros investigadores comenzaron a comprender exactamente lo que había sucedido en ese lugar, entendiendo quiénes eran estos habitantes y otros grupos, y quién de ellos estaba fuera de las cavernas. Y también aprendimos cómo y por qué, con toda su tecnología, parecían estar atrapados aquí. Coronel, ¿se refiere a afuera como en la superficie? Exactamente. La vida de un grupo se extiende más allá del subsuelo. El otro grupo está en todas partes.
concentrado en varias comunidades y con una agenda específica. Había un total de 4 grupos. Hoy solo hay 2. Los primeros son los progenitores extraterrestres del sistema de Sirio. En segundo lugar están los Anu, los Anuna, posiblemente los mismos dioses Anunnaki de la antigua Sumeria, que era la descendencia genéticamente mejorada de los progenitores. Y en tercer lugar están los Austra Albus, la descendencia de los Anu, y finalmente los grises, que no estaban relacionados genéticamente con el linaje de los progenitores. Y si se quiere, hay un quinto grupo, que somos nosotros los seres humanos modernos, ya que fuimos modificados genéticamente por una razón específica. Coronel, ¿grises? ¿Está diciendo que hay extraterrestres en Dulce? Sí, grises debajo de la superficie de Dulce, e híbridos alienígenas humanos en la superficie. Quedan 2 grupos. ¿De dónde vinieron y cómo entraron los grises en Dulce, coronel? Quiero decir, ¿por qué están ahí? A lo que el coronel contesta: la primera referencia histórica descubierta fue a un grupo de seres que representan una clase criadora simplemente llamada los progenitores. Un grupo poderosamente avanzado de origen celestial, muy distante. Los demás a menudo se referían a este grupo simplemente como los dioses, los creadores o los progenitores. Los orígenes de los progenitores comenzaron en Zeta Reticuli, pero por razones desconocidas para los grises, los progenitores en masa se fueron al sistema de Sirio, y no se conoce la razón de esa decisión. Sin embargo, lo que se sabe es que los progenitores emigraron y ocuparon 2 planetas en el sistema Sirio a partir de ese momento. Aquí es donde los grises comienzan a tener una imagen más clara de sus creadores. Durante millones de años la raza progenitora vivió en Sirio antes de decidir expandirse a investigar un sistema solar recién descubierto, rico en recursos compatibles, o sea, nuestro sistema solar. Así el grupo progenitor abandonó el sistema de Sirio para venir a nuestro sistema solar, al planeta Marte específicamente. Aunque desolado, Marte tenía una atmósfera rica y compatible, llena de espacio para la colonización. Se establecieron en Marte y prosperaron durante 100.000 años. Al final de ese periodo de tiempo ocurrió un evento catastrófico, por lo que abandonaron Marte para ir a la Tierra. Cuando llegaron a la Tierra no era ideal. El medio ambiente, la atmósfera de la Tierra estaban mal, por lo que comenzaron a morir. Para continuar con su linaje, crearon una descendencia genéticamente mejorada para hacer frente al entorno hostil de la Tierra. Los Anu o los Anunnaki también crearon una casta de sirvientes para los Anu, llamada los Elohá o Igigi. En las tablillas cuneiformes, los Elohai o Igigi también eran llamados Achromatic o Formicidae. Estos serían los típicos grises. Fueron criados para proporcionar a los Anu una fuerza de trabajo que reuniera los recursos necesarios para vivir cómodamente. Los Elohá o Igigi grises también fueron criados para supervisar la población primitiva indígena de este planeta, o sea, los primeros seres humanos. Por razones desconocidas, los Anu se vieron afectados por la misma predisposición genética que provocó una debilidad en el sistema inmunológico contra el duro y cambiante ambiente de la Tierra. Para continuar con la supervivencia, necesitaban crear un nuevo grupo sucesor mejorado genéticamente. A este grupo lo llamaron Austra Albus, también llamados Illumina, portadores de luz, y los Inmaculados. Estos nombres se basan en numerosas tradiciones de referencias encontradas en las tablillas cuneiformes. La palabra Austra es una traducción fonética. No tenemos una definición para ella ni conocemos el origen. Albus significa luz o blanco. Cuando los Anuna estaban muriendo, los Austra Albus llegaron a ocupar el grupo principal de la jerarquía y la última esperanza. Antes de que los Anuna murieran, advirtieron a los Austra Albus de la amenaza de los Igigi grises, porque estos podrían representar algo algún día, y que se prepararan para ello.
que nunca permitieran que sus números se volvieran demasiado grandes y que restringieran su interacción con la población indígena, ya que podrían volverse demasiado poderosos para controlarlos algún día. Estas palabras serían muy proféticas. De pronto los Anu se extinguieron debido a su defecto crítico y a la incompatibilidad para prosperar en el entorno de la Tierra. Así los Austra Albus también enfermaron. Para sobrevivir tendrían que hacer lo impensable. Esta casta se empezaron a cruzar con la población indígena primitiva. Ellos no querían, pero era su única oportunidad para evitar la extinción. Así se vieron obligados a integrarse con los vestigios más antiguos de la humanidad moderna. Esto tuvo éxito. Finalmente su búsqueda de vivir en la Tierra se hizo realidad, pero a través de la integración con los habitantes indígenas. Su linaje ya no era puro, un efecto devastador para su psique. En ese momento los grises también se volvieron más fuertes. Los escritos describen a los Eloa o grises como una superficie genética recién criada de escasas formas de vida del mundo natal de los progenitores, sin ADN de progenitores en sí mismos, criados por los progenitores al mismo tiempo que los Austra Albus, a través de una selección de rasgos predeterminados extraídos de las formas de vida alienígenas. Este grupo fue creado para servir como un semidios para el Homo sapiens, para ser utilizados como un método de control sobre los humanos y como un medio para evitar la interacción con los humanos, aunque este prejuicio cambió. No quiero quedarme en esta área por mucho más tiempo, pero aquí está la conclusión, dijo el coronel. Los Austra Albus, que son una descendencia humana alienígena de los Anu, se entiende que hoy en día son una camarilla secreta de linajes secretos de alienígenas y humanos, y son muy poderosos. Son un linaje estrictamente controlado, de origen alienígena, que se remonta a miles de años. Varias personas que hoy representan a los poderes fácticos entre las filas de la humanidad son miembros de ese grupo. Se trata de la gente como los Rothschild, Rockefeller, Saxe, Cabul, Cota, en Inglaterra, también conocidos como los Windsor. Todos ellos descendientes de matrimonios estrictos, basados en protocolos de crianza y linaje familiar, de una base de linaje selecto para preservar las líneas. Todo por una razón: la sangre. La sangre especial obtenida a través de las hembras del linaje, debido a ciertas hormonas, les ayuda a mantener su capacidad de resistir al medio ambiente. Además, también utilizan secreciones de las glándulas pituitaria y pineal de humanos modernos capturados, que también actúan como una droga fuerte que les ayuda a no sucumbir a la necesidad mental causada por el estrés ambiental y la influencia química no deseada. Suena extraño, pero esto es exactamente lo que aprendimos de los escritos de los Igigi grises y de otros grupos disidentes grises. Coronel, ¿cómo sabe que estas familias están relacionadas con este grupo Austra Albus? Los disidentes grises no han advertido sobre qué familias en la superficie son todas las Austra Albus. Esas son solo algunas de ellas, y también porque los escritos más antiguos nos cuentan las líneas originales de los Austra Albus, y como ahora son un linaje estrictamente controlado. Y la última y más moderna de las tablillas que descubrimos creadas por los disidentes grises hace unos 150 años, incluyen datos de que nos dicen qué familias son las más prominentes. Los disidentes grises parecen haber recopilado muchos datos utilizando a agentes traidores de los Austra Albus durante siglos. Nunca nos hemos encontrado con uno, pero sabemos que existen. Nuestra propia inteligencia también nos dice que miembros selectos de cada familia han sido identificados dentro de las filas de varias organizaciones en la sombra que operan hoy. Esto significa que operan dentro de muchos de los grupos secretos que finalmente culminan en las filas elitistas globales de hoy en día. Lo que también es importante comprender es que a lo largo de muchos años el elemento alienígena ha sido erradicado un 99%.
y las líneas restantes ahora son casi puramente humanas. Pero además de su consentimiento y poder, también conservan una predisposición genética que puede matarlos. Es por eso que aparentemente son tan excluyentes y reservados. Tienen que serlo. ¿Hay otras familias estadounidenses prominentes en este continente, coronel? Sí, claro. Están identificadas también. Coronel, con todas las familias que está mencionando, tengo que preguntarle esto. ¿Son los Austra Albus los Illuminati? No sé. Tal vez. Mira, no sé quiénes son los Illuminati. Sin embargo, representan una poderosa camarilla, una organización secreta que se basa en linajes y orígenes misteriosos, por lo que los Austra Albus muy bien podrían serlo. Pero no voy a hacer esa afirmación. Todo con lo que trabajo es la información que me proporcionaron en esos documentos. Todo lo que estoy diciendo es que los grises nos han informado que ciertas familias, las más ricas e influyentes del mundo, son Austra Albus. ¿Por qué se le llama a los grises o Igigi Formicidae? Que es una referencia a las hormigas. ¿Es por su apariencia, coronel? No, los Eloa o los grises no fueron denominados Formicidae por su apariencia como podría suponer. Más bien los escritos dicen que por sus rasgos de comportamiento, que fueron programados en su genoma, todo dentro del contexto de una socialización y naturaleza protectora. Es como los progenitores los criaron para que fueran así. Además, lo que sabemos es que los grises son de hecho alienígenas. Su genética no es de aquí, ni provienen del linaje de los progenitores. Su composición genética proviene directamente del planeta natal de la raza progenitora. Hoy, sin embargo, la especie representa una integración y transformación genética de múltiples fuentes. Las tablillas no intentan ocultar el hecho de que los grises, hasta cierto punto, han compartido niveles de ADN extraterrestre animal, incluso de insecto, pero de nuevo no tienen ADN de los progenitores. Sus escritos registran que incluso nosotros, los humanos modernos, fuimos modificados por los Austra Albus, pero mientras que su base genética proviene de los extraterrestres progenitores, la nuestra proviene de la de ellos, que ya estaba muy modificada, y es lo que nos separa de todas las demás formas de vida en la Tierra. Recibimos elementos críticos del genoma de los Austra Albus, y por razones muy específicas. Otra nota importante es que los equipos arqueológicos determinaron que muchos conjuntos de tablillas pertenecían a categorías sociales separadas y dos segmentos principales de la cronología alienígena. Había una colección de tablillas de antes de la guerra y una colección de posguerra. Aprendimos por medio de las láminas encontradas en las cuevas de Dulce que hace unos 10.000 años hubo una revuelta contra los Austra Albus por parte de los Eloa, o sea, los Igigi. Además, e increíblemente, los cálculos cronológicos realizados por nuevos investigadores muestran que los grises pueden haber estado viviendo en varios sistemas de cuevas de América del Norte desde hace 26.000 años, y es posible que se extendieran a toda América. La familia Formicidae son insectos sociales, junto con las hormigas, avispas, abejas relacionadas, que pertenecen al orden Hymenoptera. Coronel, ¿qué motivó la revuelta de los Igigi? Fue el resultado de la traición dentro de sus grupos, como parece que no son tan diferentes de nosotros después de todo. Esto es simplemente increíble. Estás diciendo que hay una historia que se remonta a miles de años, tal vez 100 o 200.000 años, con vínculos con el antiguo cercano oriente, que culminó con un descubrimiento en las cavernas de Dulce, aquí mismo en el suroeste de Estados Unidos. Bueno, la cronología está más cerca de 1.000.000 de años. Mira, todo lo que aprendí me impactó profundamente y me hizo reevaluar nuestra historia, religiones y seres. Verás, hay mucho más de todo esto. El coronel dejó de hablar, ya no respondió con otra palabra.
solo con una mirada. Luego se fue por unos momentos para levantarse y rellenar su taza de café. Cuando regresó encendió otro cigarrillo. Después de unos minutos nos reunimos nuevamente para continuar nuestra entrevista. Coronel, quiero hablar más sobre las dos especies, pero ¿puede explicarnos más sobre la expedición de Muro y la lucha que dijo que ocurrió en las cuevas subterráneas de Dulce, Nuevo México en 1940? En nuestra conversación telefónica, usted mencionó el descubrimiento, pero también mencionó un enfrentamiento hostil. Sí, mira, en 1940 la expedición Muro, durante su descubrimiento, creó un campamento base dentro del nivel superior de la instalación que encontraron. También instalaron un campamento en la superficie sobre la entrada del túnel de Mesa. Ahora recuerda que todo esto proviene directamente de las pilas del informe a lo que yo tuve acceso. El informe de la expedición Muro fue muy descriptivo y describió muchos eventos. A los pocos días de instalar su campamento, comenzaron a explorar más. Los recién llegados, que eran del equipo científico, pedirían todo el material que se pudiera extraer de las cavernas. Nadie sabía qué era ese lugar, ni si volverían de regreso alguna vez. A medida que se adentraban en los túneles y bajaban al segundo nivel inferior, habían comenzado a informar de avistamientos de personas, o eso ellos creían, a los que ellos llamaban habitantes. Los soldados, al cargar con todo su equipo, no pudieron evitar hacer notar su presencia a quienquiera que estuviera ahí abajo. Incluso mientras intentaban permanecer tranquilos y fuera de la vista, podían sentir que alguien o algo los estaba rastreando con éxito a todos los grupos de soldados. Pero no hicieron ningún esfuerzo por interactuar con quienquiera que fuera. Ese no era el momento. Se informó que algunos túneles parecían no tener fin. Las descripciones decían que el entorno tenía niveles bajos de iluminación de color tenue a lo largo de las secciones superior e inferior de las paredes. Podían ver entradas a corredores laterales sin uso, o sea, otros túneles más pequeños, discernibles por la forma de la iluminación emitida cerca de esas entradas. Los soldados notaron que cuanto más bajaban, más calientes y húmedos se ponían los túneles. Las paredes estaban mojadas por la condensación, no tanto en los niveles superiores, pero extremadamente húmedas, incluso goteando en los niveles inferiores. Dijeron que los túneles del nivel inferior olían un poco como una fábrica que producía productos químicos industriales. Según una entrada fue descrita por un soldado con un olor que era muy horrible. Los túneles más profundos estaban mayormente oscurecidos y la humedad molestaba la nariz de los soldados. Todos los informes indicaban que hubo incidentes en los que los misteriosos habitantes miraban desde las esquinas para observar a los soldados, generalmente desde una gran distancia. Dirían los soldados que parecían como sombras. Eso duró varias semanas, pero nunca hubo interacción real, lo que permitió al grupo recolectar y retirar tantos artefactos como pudieron. Varios de los informes escribieron de forma independiente sobre cómo enviaban estos artículos de regreso al aeródromo Muro, en California, desde unas pistas de aterrizaje que fueron improvisadas cerca de la ciudad de Alamogordo, Nuevo México. A medida que los artefactos se transportaban de regreso a Muro, llegaban nuevos equipos y suministros. Los artefactos se catalogaban y se colocaban en un área especialmente delimitada de un hangar que funcionaba como almacén para su estudio posterior. ¿Te refieres a la base de la Fuerza Aérea Holloman, cerca de Alamogordo? No, el aeródromo Alamogordo no se construyó hasta 1942, después de que todo esto ya había ocurrido, y no se conocía como la base de la Fuerza Aérea Holloman hasta que le cambiaron el nombre en 1947. Ya existía la base aérea del ejército de Albuquerque en 1941, pero Muro era el centro operativo de las operaciones de inteligencia del ejército desde entonces, e incluso hasta el día de hoy. ¿No es interesante que Muro sea ahora la base de la Fuerza Aérea Edward? El mismo sitio que supervisa las instalaciones de Groom Lake y otro lugar como lo es la base Dulce.
que supuestamente no existe. Hablando de esas áreas, la base aérea del ejército de Albuquerque fue rebautizada como Campo Aéreo del Ejército de Kirtland en 1942. Esa es ahora la base de la Fuerza Aérea Kirtland. Sí, es la base de la Fuerza Aérea Kirtland. De todos modos, en 1940 todavía estaban buscando posibles ubicaciones para llevar a cabo nuestro desarrollo y pruebas atómicas. Nuevo México ya contaba con ciertas instalaciones, junto con su lejanía, lo que era la elección perfecta. Pero, coronel, ¿qué pasa con los túneles? ¿Podemos volver a lo que ocurrió con el equipo de la expedición Muro? Sí, claro. Entonces, a varios de los soldados se les había encomendado la tarea de escribir todo para tener varias perspectivas de la expedición, tal como ocurrió. Esta era una práctica común en ese entonces. En aquella época no había ordenadores portátiles, cámaras de video ni grabadoras de voz digitales. Así que el informe incorporaba todas las entradas de los que llevaban el diario y de los escritores. Básicamente lo que obtuvimos fue un relato conmovedor de una intensa interacción y tipo de enfrentamientos que nadie esperaba. Según las entradas del oficial al mando, lograron mantener el campamento sin incidentes. Ya habían pasado 3 semanas en las cavernas y en los pasillos y todos se estaban poniendo muy cómodos. Pero a medida que continuaban, los descubrimientos y la recolección de más artefactos se encontraron atravesando cada vez más profundamente de lo que ahora se dieron cuenta de que eran los niveles inferiores. Y las paredes seguían volviéndose más sofisticadas en diseño a medida que descendían. Y cuando habían despejado el segundo nivel y comenzaron a pasar el tercero, comenzaron a encontrar lo que parecían ser ruidos de fuentes desconocidas. Primero fue un sonido estático o un silbido que duraba varios minutos a la vez. Esto duró unas horas. Luego un misterioso pitido súper rápido aparecía de la nada, como si alguien lo hubiera activado deliberadamente justo detrás de ti. Nadie podía determinar cómo estaba sucediendo esto, ya que no había nadie más allá abajo, o al menos eso ellos pensaban. Y finalmente, a medida que se adentraban más a los recovecos del tercer nivel, un sonido inquietantemente aterrador comenzaba a manifestarse y luego desaparecía rápidamente en el lapso de un segundo. Iba y venía, así de simple, muy fuerte y perturbador, desconcertando a los soldados. Esto duró un par de horas, luego el sonido comenzó a durar varios segundos. El eco en el pasillo hizo que el sonido fuera aún más aterrador. Cuando los sonidos que emanaban alcanzaban los rangos de 5 a 10 segundos de duración, los soldados podían decir que era un collage o una serie de diferentes sonidos combinados. Unos eran gritos, otros eran llantos, tanto de adultos como de niños. Si el objetivo era asustar para advertir a los soldados, no lo lograron. Estos continuaron hacia las profundidades durante horas y horas. El informe menciona que durante un lapso de 2 días estuvieron escuchando estos sonidos tétricos. Uno de los oficiales pudo concluir que lo que estaban escuchando era una grabación como de un fonógrafo que se tocaba repetidamente. Comenzó a tomar nota de varios sonidos que juraba que ya había escuchado antes. Anotó las horas y cualquier ocurrencia fonéticamente escribible y reconocible que pudo. Y así como un reloj, en cada marca de 90 minutos los sonidos aparentemente se volvían a repetir. Descubrieron 3 patrones creados de varios sonidos durante 3 horas y otro soldado confirmó esos hallazgos. Esto tranquilizó al oficial al mando. Parecía que los horribles sonidos eran una grabación utilizada para disuadir a los soldados de seguir adelante o de adentrarse más en los túneles. Describieron también los sonidos como de mujeres humanas sufriendo, intercalada con gritos horribles de niños, incluso de hombres adultos. Supuestamente todos estaban de acuerdo que era un ruido aterrador. 2 hombres tuvieron que ser escoltados fuera de las cuevas y de regreso a la superficie porque no podían soportar ese ruido. Pero los sonidos, estos sonidos son de personas.
¿Cómo diablos consiguieron estas grabaciones? Es lo que un oficial escribió una y otra vez en su diario. Evidentemente, hasta cierto punto, el sonido también había afectado a los escribas. Se podía empezar a notar que los escritos de los hombres indicaban que estaban muy agitados, pero aquellos que podían seguir escribiendo sin que les afectara, notaron que algunas de las grabaciones eran sonidos hechos por personas, pero no en ningún idioma que ellos reconocieran. En cualquier caso, estaban funcionando, porque esto era irritante y estaban poniendo cada vez más nerviosos a los hombres. Pero luego, así como así, se detuvo. La parada coincidió exactamente con el momento en que el oficial al mando dio la orden de hacer las maletas y empezar a desalojar el tercer túnel inferior para volver a subir hacia la entrada, como si los habitantes supieran que los soldados se iban. Pero el informe decía que 2 soldados que querían bajar y sin permiso del oficial al mando causaron lo que equivalió a un encuentro mortal durante un periodo de los siguientes 3 días. Lo que voy a contarles proviene del relato escrito de uno de los oficiales del equipo científico que entrevistó al soldado solitario que regresaba. Todo comenzó cuando 2 hombres se arrastraron hacia abajo en la zona oscuramente iluminada del túnel de donde provenían los sonidos. Querían saber quién había estado haciendo esto y por qué. A medida que se acercaban, las paredes comenzaron a gotear con condensación de altos niveles de humedad y calor combinados, casi insoportable para los 2 hombres. A medida que se adentraban más en el lugar, empezaron a oír voces. Estas eran las voces que provenían de los habitantes. Esto realmente asustó muchísimo a los 2 soldados. El informe describió un lenguaje como una combinación de susurros y ruidos de chasquidos, similares a algunos de los sonidos exactos que se reproducen en esas desconcertantes grabaciones que anteriormente habían escuchado. Mientras continuaban, los soldados se toparon con un grupo de habitantes justo después de una puerta redonda, cerca de la parte superior de uno de los túneles laterales en los que se habían colado. Antes de que los notaran, un soldado dijo que vieron hasta 50 habitantes en esa habitación y que era muy grande. Había mesas con lo que parecía ser equipo de laboratorio y parecían estar trabajando realizando experimentos o procedimientos médicos en otros habitantes o animales, cosas que los soldados no reconocían del todo. En la pesada atmósfera de miedo y temor eminente, habían sucedido tantas cosas que los soldados tardaron unos minutos en darse cuenta de que los estaban viendo. Estos no eran humanos, sino algo más. Personas del tamaño diminuto, con cabezas agrandadas y ojos enormes. Esto los asustó muchísimo. Estaban paralizados de miedo y apenas podían hablar entre ellos. En un lado de esta gran sala había una gran pared con pantallas con más de lo que ellos creían que eran televisiones electrónicos delgados y grandes como las que habían visto en los niveles superiores, pero estas eran de colores vívidos y se llevarían una sorpresa increíble que en esas pantallas se estaban mostrando imágenes del campamento y base militar que habían hecho en el primer nivel. Amigos, es 1940 y estos habitantes ya utilizaban cámaras de alta resolución, porque según el reporte, estos seres todo el tiempo estuvieron monitoreando la expedición. Los soldados se dieron cuenta de que estas cosas o estas criaturas podían ver todo lo que habían estado haciendo desde que habían llegado. Así estos 2 soldados intentaron salir del pequeño pasillo que conducía a este punto panorámico que les permitía echar un vistazo al interior, pero cuando empezaron a marcharse, intentando pasar desapercibidos, uno de ellos dejó caer la pistola que sostenía en la mano. La recogió de nuevo inmediatamente, pero esa conmoción alertó a toda la sala de su presencia. Cuando empezaron a salir rápidamente, estos seres agarraron a uno de los soldados y lo arrastraron hasta la habitación. El soldado gritaba de horror. Así el soldado que había escapado sacó su pistola y empezó a correr tan rápido como pudo. Logró escuchar los disparos de pistola repetidos de su compañero soldado que estaba ahora de nuevo en esa habitación. Debía haber estado disparando a estas cosas o a estos seres mientras corría.
Luego oyó voces de habitantes justo detrás de él, que solo le ayudaron a cavar más profundo y encontrar la fuerza para correr aún más rápido. A medida que ganaba terreno en el nivel superior, empezó a gritar. Dijo que había gritado tan fuerte como pudo hacia su grupo, pero sabía que todavía estaba demasiado lejos para que alguien lo escuchara. Aún demasiado lejos en la distancia, sin embargo, podía comenzar a ver las luces distantes de su campamento base emerger. Los otros soldados habían empacado y se preguntaban dónde estaban los 2 soldados que faltaban. El grupo estaba esperando para reprenderlos por haberlos obligado a quedarse más tiempo. Los soldados en el campamento base continuaron empacando y esperando nuevas órdenes antes de regresar a la superficie. No se dieron cuenta de los gritos del soldado que escapaba. Este soldado que escapaba dijo que mientras corría, gritó y comenzó a disparar su arma detrás de él, con la esperanza de matar a quien lo persiguiera. Sus disparos finalmente alertaron a su grupo de su presencia, y ellos, sorprendidos por el tiroteo, comenzaron a disparar en su dirección. Incluso cuando las balas amigas estaban cerca de su cabeza, le importaba menos ser alcanzado por las balas que ser capturado por estas criaturas. Lo que había visto lo aterrorizó muchísimo. El oficial al mando escribió en el informe que el soldado, al llegar al grupo, gritó a todo pulmón con absoluto terror. Antes de que el soldado se diera cuenta de que había logrado regresar con éxito, estaba rodeado de otros soldados enojados con él por haber salido solo. A su vez, ellos le gritaban: ¿qué diablos estás haciendo? Decían: ¿por qué estás disparando? ¿Y qué diablos te pasa? Todo el grupo le gritaba al soldado que regresaba. ¿Qué me estás diciendo?, gritó el soldado que había escapado. Suéltame, déjame ir, maldita sea, continuó diciendo el soldado que escapaba. El oficial al mando se apresuró a acercarse al grupo y les dijo que los dispersaran y explicaran lo que estaba sucediendo. ¿No puedes ver lo que hay detrás de mí? Mira, gritó justo en ese momento. Uno de los soldados murmuró: ¿qué diablos es eso? Y al unísono, todos se giraron hacia la dirección que miraba el soldado para ver una ola de habitantes con armas que se dirigían hacia ellos. Todos agarraron sus armas y comenzaron a cubrirse detrás del equipo más grande, y algunos soldados comenzaron a volcar mesas de metal anchas ubicadas dentro del área cavernosa donde habían establecido un campamento, posicionando las mesas de lo más rápido que pudieron para cubrirse. El oficial al mando gritó: todos no disparen armas, ¿entendido? Y continuó: no disparen, solo cúbranse, esperen hasta que yo dé una orden, ¿entendido? Los hombres continuaron cubriéndose y cargando sus armas, empacando municiones, y el oficial al mando comenzó a ordenar a su especialista en comunicaciones que pidiera ayuda por radio. Entonces escuchó la voz y decía: envíen ayuda ahora, envíen nuestra posición a la superficie y tráiganme algunos refuerzos aquí abajo lo antes posible. Díganle que nos estamos encontrando con habitantes hostiles. En el informe se decía que los habitantes se movían en una formación lenta y desorganizada. Una vez que comenzaron a alcanzar a los soldados, todos los habitantes eran bastante pequeños, pero algunos parecían más altos dentro de su grupo, mientras que otros eran mucho más bajos. No hubo una cifra exacta del tamaño de estas cosas. Los habitantes tenían cuerpos de aspecto humano, pero algo extraño en su piel. Sus caras no se podían distinguir, y desde la distancia se podía ver que sus armas comenzaban a iluminarse con un brillo fluorescente verde, lo que más tarde se describiría como un efecto de quimioluminiscencia al armar el arma. Aprendieron esto al recuperar y estudiar una de las armas después del incidente, pero esta extraña iluminación aterrorizó a los soldados, ya que nunca habían visto algo así. El oficial al mando tuvo el suficiente sentido común para reconocer de inmediato una ventaja. Gritó a sus hombres que esto funcionaría en contra de los habitantes. En el túnel oscuro, estas armas iluminadas servirían como objetivo. A medida que se acercaban, el túnel se volvió más silencioso, excepto por los ruidos del clic que se hicieron más pronunciados y rápidos.
se estaban comunicando entre sí. El oficial al mando ahora podía dar órdenes sin gritar, ya que sus propios hombres también se habían calmado. Todos los ojos estaban puestos en su comandante, dándole su plena confianza. Había ordenado que se apagaran todas las luces. Dos de los soldados, los francotiradores, habían sido equipados con prototipos de miras nocturnas que el ejército había estado evaluando para comprar a la EIG en 1936, antes de que las tensiones aumentaran seriamente con Alemania. Esta era una ventaja que buscaba el oficial al mando y por lo que habían ordenado que se apagaran todas las luces de inmediato, para consternación de algunos soldados. Sabía que con sus dos tiradores a mano, usando las miras nocturnas junto con las armas iluminadas de los habitantes hostiles, sabía que posiblemente podrían prevalecer. Los soldados, la mayoría de ellos, estaban recuperando la compostura y comenzaron a ocultar su posición en silencio, sin hacer ningún movimiento. Como ahora estaba más oscuro, era completamente imposible para los hombres ver. Escucharon atentamente las órdenes de los oficiales al mando. Estos decían: esperen unos segundos más. Una vez que los habitantes habían llegado a unos 20 metros del perímetro de su campamento, sus armas iluminaron la habitación, así que con una voz tranquila y un simple gesto de señal con sus dos dedos ahora visibles hacia los habitantes, el oficial al mando dio la orden de fuego. Un par de soldados saltaron hacia adelante y se abrieron paso a ráfagas hacia el frente, encontrándose con los habitantes. Consiguieron alcanzar a algunos, disparando balas en todas direcciones antes de ser alcanzados por pequeñas ráfagas brillantes de las armas de los habitantes, que dejaron grandes cortes en los cuerpos de los hombres, áreas brillantes y licuadas donde habían sido alcanzados. Esto asustó muchísimo al resto de los soldados, pero siguieron luchando. Se notó que los habitantes no avanzarían más allá de cierta área que conducía directamente al perímetro de los hombres. Este comportamiento les dio una ventaja a los hombres. Las mesas de metal detrás de las cuales se escondieron parecían inmunes a las armas de los habitantes. Simplemente no podían dañarlas. Pero las grandes áreas del equipo almacenado que planeaban tomar estaban siendo destruidas. Estos hombres rápidamente se dieron cuenta de que necesitaban salir de ahí y esconderse detrás de las mesas de metal. Un soldado que estaba atrapado detrás de un equipo que desaparecía rápidamente decidió renunciar a esconderse detrás de una mesa de metal y decidió enfrentarse a los habitantes de frente. Los roció matando a varios al instante. Luego fue cuerpo a cuerpo con uno de los habitantes más grandes. Esta criatura era feroz y estaba destrozando al hombre sin usar su arma, como si decidiera torturar al soldado en lugar de matarlo rápidamente. Mientras luchaban, el soldado comenzó a ganar ventaja cuando sus compañeros comenzaron a apuntar a esa criatura y lo golpearon con éxito varias veces, pero estos disparos no impidieron que el habitante agarrara al soldado y lo arrastrara hacia un pasillo. Una vez fuera de vista, se podía escuchar al soldado gritar como un loco y luchar con fuerza en lo que pareció ser una eternidad, que en realidad fue solo medio minuto como máximo. El soldado reapareció y tenía el arma del habitante en su mano y comenzó a disparar desde atrás de los habitantes, y los soldados comenzaron a cubrirse mientras las ráfagas comenzaban a rociar su área. De alguna manera el soldado sabía cómo usar esta maldita arma y mató a unos cuantos antes de regresar al grupo. Los habitantes y los soldados lucharon durante un periodo de 3 horas antes de que finalmente terminara. Con la nueva arma, muchos habitantes fueron masacrados con bastante facilidad y solo un puñado de soldados murieron o resultaron heridos, en su mayoría aquellos que habían luchado cerca de la línea del frente. Se sospechaba que los habitantes pensaban que los soldados serían oponentes igualmente iguales a los combatientes anteriores a los que se habían enfrentado, probablemente encontrando los mismos tipos de armas y tácticas de la época, pero lo que no habían tenido en cuenta era que este grupo era una unidad militar altamente entrenada con armas automáticas de largo alcance, compuesta por hombres que eran combatientes disciplinados, entrenados para matar.
sin piedad. Siguiendo las órdenes de su oficial al mando, ganaron de manera convincente. Muchas de las armas de los otros habitantes fueron recuperadas y el único habitante vivo, uno gravemente herido, estaba siendo observado por los soldados que intentaron comunicarse con él durante varias horas, abofeteándolo y golpeándolo antes de que se le ordenara finalmente. Esta fue la entrada que más me sorprendió del informe de este incidente. El oficial al mando había demostrado una fuerte determinación durante toda esa terrible experiencia, manteniendo una voluntad fuerte con el fin de recuperar y documentar cuidadosamente todo con prudencia científica. Pero ante la pérdida de sus hombres y al ver que se llevaban a los muertos, creo que su soldado interior cedió a las emociones. Así que el único habitante vivo, cautivo, nunca tuvo una oportunidad de vivir. Estoy seguro que más tarde su lado intelectual se había sentido mal por perder un espécimen tan extraño. Después de la última matanza, algunos soldados notaron que presenciaron la retirada de muchos habitantes y algunos se dieron vuelta tan pronto como comenzó la lucha. El comportamiento observado también fue extraño, como si inicialmente estos habitantes no esperaran que hubiera una verdadera pelea en absoluto, pero en cuanto se dispararon las balas en rápida sucesión, muchos huyeron y se notó que los que huyeron parecían estar sin armas y que su vestimenta era diferente a los que se habían quedado, casi como si llevaran batas de laboratorio. Después de que terminaron las 3 horas de combate, los hombres agarraron a sus muertos y solo los elementos esenciales que necesitaban, incluyendo algunos artefactos de aspecto más importante, y especialmente las armas de los habitantes muertos. Se relató en el informe: salimos de allí llevándonos todo lo que pudimos. El oficial al mando en el informe había indicado que algunos soldados habían recomendado que aprovecharan su victoria y se adentraran más en el túnel, pero el oficial al mando decidió no hacerlo hasta que pudieran analizar todo lo que había ocurrido y determinar contra quién demonios estaban luchando. Esta serie continuará. Soy tu amigo, el investigador Antonio Cisneros de la Fuente, y siempre recuerda que lo paranormal es lo normal, pero la gente de a pie como tú y como yo todavía no lo sabemos. También siempre ten en mente que el futuro es nuestro. Hasta muy pronto, nos vemos en los siguientes capítulos de la serie que estamos presentando en su canal. Los quiero.